Uno de los temas importantes fue el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Incluso el presidente pidió que se pasara en pantalla las noticias que se dieron en la mayor parte de los medios de comunicación, sobre todo en los televisivos, donde, por ejemplo, Loret de Mola exalta que la Auditoría Superior le dio una paliza al presidente de la República. ¿Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador? Pero creo que hoy los términos se invirtieron totalmente. Eso es. Ahí están los intelectuales orgánicos, Pilar Camín, Silva Gerso. Se moriría de vergüenza su abuelo si lo viera haciendo esto. Estos apoyan, todos ellos, a los grupos de intereses creados, a los de arriba. Lo primero que tenemos que aclarar es qué es la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es una institución que efectúa auditorías a los organismos públicos para buscar la mejora de la administración de los recursos en beneficio de los ciudadanos. Emite recomendaciones para que los objetivos y metas de los programas públicos se desarrollen con eficiencia, eficacia y economía. Cuando detecta alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos, impone sanciones económicas para recuperar los recursos en beneficio del patrimonio público. Es decir, depende del Poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados. Ni siquiera ahí interviene el Senado de la República. Es un órgano especializado de la Cámara de Diputados. Tiene además autonomía técnica y de gestión. La comisión existe para vigilar a la Auditoría Superior de la Federación, una comisión de diputados que se llama precisamente Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta comisión tiene sus reuniones regulares generalmente cada mes y ahí van vigilando el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Titular de la Auditoría Superior de la Federación es el principal responsable de los resultados que se dieron a conocer, que se llama David Colmenares. Es cierto que él encarga algunos auditores hacer auditorías, por ejemplo, en este caso al aeropuerto, o las pueden hacer a deportes, o la pueden hacer al sector salud, etcétera. Pero quien es responsable de los resultados que arroja la Auditoría Superior de la Federación, pues es precisamente en este caso David Colmenares, que es el titular de este órgano. Y entonces el hecho de que ahora incluso se está diciendo que ya algunos auditores fueron separados de su cargo o van a ser separados de su cargo, no quita la responsabilidad de David Colmenares. Ahora, hay que señalar que dada la forma en que se dio a conocer esta noticia y la utilización que se hizo de ella, se aparta precisamente del criterio de autonomía técnica y de gestión que tiene la Auditoría Superior de la Federación y se entra al tema de la manipulación política. Entonces, como dijo el presidente, se tiene que investigar precisamente, pero hay algunas cosas que son muy evidentes y de responsabilidad directa de David Colmenares. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender en proveniente de una institución extraordinariamente experimentada y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte. Como el presidente dijo el día de ayer, y hoy lo vemos más claramente, muchos profesionistas, en este caso pueden ser auditores, pueden ser técnicos, economistas, etcétera, crecieron, se desarrollaron y aprendieron las tesis neoliberales, que son totalmente opuestas a los intereses del pueblo. Entonces ahí tiene que hacerse un cambio radical, profundo, porque este es un órgano muy sensible y que debe ser muy confiable, como lo ha hecho en algunos momentos. Por ejemplo, en el tema de que no todos somos iguales, efectivamente. Yo recuerdo el periodo en que el titular de la Auditoría Superior de la Federación fue Arturo González de Aragón. En ese tiempo, fíjense que pasó lo inverso a lo de hoy.
En ese tiempo, Arturo González de Aragón, después de revisar las auditorías que se hicieron, por ejemplo, en el sector energético, analizó y llegó a la conclusión. González de Aragón estuvo del 2002 al 2009, o sea, le tocó el periodo de Vicente Fox y el periodo de Calderón. Bueno, se hizo una auditoría en el sector energético. Arturo González de Aragón observó que el gobierno foxista había entregado 36 contratos para la extracción de gas, comercialización del mismo, a empresas extranjeras, sobre todo españolas, pero esos 36 contratos violaban la Constitución. O sea, Fox permitió en su gobierno la entrega de contratos violatorios de la Constitución, lo detectó la Auditoría Superior de la Federación. Una vez que se detecta, informa a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados debió haber procedido con todos los elementos que le entregó la auditoría a promover una controversia constitucional, porque, repito, esos contratos violaban la Constitución por parte del gobierno que encabezaba Fox. Y como la mayor parte de los diputados eran del PRI y del PAN, y por ahí algunos del PRD, pues hubo connivencia, hubo acuerdo, y para promover la controversia constitucional se requiere un número determinado de diputados que la promuevan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como la mayoría no quiso eso, fíjense nada más, papel muy distinto al de David Colmenares. Arturo González de Aragón, por sí mismo, como titular de la Auditoría Superior de la Federación, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional. O sea, no se quedó como pelele o como cómplice de esta violación a la Constitución. Pero como la norma indica que el auditor no tiene facultades para promover controversias constitucionales, sino que corresponde a la Cámara de Diputados, y la mayoría de los diputados no lo promovió, pues esa violación constitucional quedó impune. Pues entonces vemos los contrastes. Hay momentos donde la Auditoría Superior de la Federación ha obrado en función de defender los intereses nacionales, y otros, como en este caso, cuyos resultados manipulados se utilizan para tratar de golpear a un presidente que está diariamente combatiendo el tema central del país, que es el tema de la corrupción. Entonces, yo creo que lo que planteó el presidente de que se investigue, que la Cámara de Diputados investigue, y la Cámara de Diputados está facultada, en principio es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, son diputados que investiguen y que puedan presentar una resolución al Pleno de la Cámara de Diputados para que se tome la medida congruente y consecuente que todos esperamos, y que a lo mejor hasta por dignidad David Colmenares pues debiera pedir su sustitución. Pero bien, el presidente habló también de otro tema que va ligado. Por ejemplo, él dijo otra vez separar el poder económico del poder político. Dice, esta fue una observación que me hizo un ciudadano de que uno de los elementos que se debieran hacer al tomar el poder era esta separación, que tiene una analogía con el periodo de Benito Juárez, donde él separó el poder eclesiástico del poder del Estado. Ahora no es la cuestión eclesiástica, sino es el tema del poder económico. Y finalmente, como eso no se ha hecho, el poder económico ha subordinado a los representantes políticos a sus intereses y al propio gobierno. Por eso el presidente de la República dijo que el gobierno, refiriéndose al periodo neoliberal, se convirtió en un comité al servicio de una minoría rapaz. Eso fue el gobierno. Y el gobierno o los gobernantes y los gobernadores en general eran peleles de estos grandes intereses económicos. Regresamos al punto, como lo escribió el licenciado López Obrador en su libro La Salida, 2018-2024, refiriéndose, si no mal recuerdo, a León Tolstoy, incluso uno de sus capítulos de este libro se llama Banda de malhechores, y ahí explica esta frase de Tolstoy en el sentido de que gobierno que no sirve a los intereses del pueblo es una banda de malhechores. Es lo que en general fueron los gobiernos neoliberales, una banda de malhechores.
Y esa banda de malhechores pues dejó sus brotes en distintos niveles de gobierno y es ahora lo que el gobierno que encabeza el presidente está combatiendo. Y por eso él dice, pues es que muchos de estos funcionarios se educaron con programas orientados a fortalecer el esquema neoliberal y que hay que ir depurando, pero eso no se hace, como el presidente ha dicho, por la coerción, se hace por el convencimiento, porque se entre en razón de que esa etapa neoliberal, tanto desde el punto de vista ideológico, o sea, de sus ideas, de su conjunto de ideas, como desde el punto de vista político, o sea, de la toma del poder o la utilización del poder para intereses de unos pocos, como desde el punto de vista económico, en el sentido de que se acumuló gran riqueza en los bolsillos de unas pocas transnacionales y empresas de la oligarquía y miseria para el pueblo, es decir, que lo ideológico, lo político y lo económico hoy se está revirtiendo y por eso están enojadísimos los que recibieron todos los favores desde el punto de vista económico, que manipularon el poder político y que ligados con los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, pues trataron de, como se dice, a lo mejor la palabra es fuerte, trataron de idiotizar al pueblo. Creando un ambiente de desconfianza, ¿no? Para eso lo hacen, para que la gente pueda decir, todos son iguales. Pero como dice el licenciado López Obrador, tontos son los que piensan que el pueblo es tonto. Y en ese tenor, el presidente de la República hizo un llamado, porque miren, las ideas que se generan a través de este llamado círculo rojo se propagan fundamentalmente a través de los medios de comunicación y muchos de los medios de comunicación saben que de las noticias que pasan son falsas, son inventadas, son fake news. Entonces el presidente hoy hizo un llamado, pero fíjense a quién. El presidente de la República hizo un llamado a los dueños de los medios de comunicación para que respeten al pueblo, que no manipulen las noticias, que pueda haber lealtad al pueblo en el sentido de difundir noticias objetivas, que no sean fake news. Entonces este llamado es muy importante, porque repito, es un llamado directo del presidente de la República a los dueños de los medios de comunicación. Porque finalmente, en este periodo neoliberal, quienes mandaban, repito, no eran los gobernantes, era un grupo de interés creado. Estos gobernantes eran peleles, igual que pasaba en el poder legislativo en la mayor parte de los diputados. Eran peleles de estos grupos de interés y estos grupos de interés creados pues utilizaban los medios de comunicación para manipular la opinión pública. Como lo ha dicho el presidente, que fue el caso extremo, por ejemplo, de Lucas Alamán, cuando después de que se había ido del país el traidor a la patria de Santana, Lucas Alamán le decía que regresara, que ellos se ocupaban de la opinión pública, es decir, de la manipulación de la opinión pública. Finalmente esto se va ligando porque hoy también está en el orden del día el tema, por ejemplo, de lo que pasó en Texas. Y fíjense que en ese aspecto el presidente hoy reafirmó la tesis de que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que además entre ayer y hoy, también ayer lo comentó, que una vez construida la refinería en Dos Bocas y rehabilitadas o reconfiguradas las otras 6 refinerías, vamos a ser autosuficientes en la generación de combustibles, gasolinas, diésel, etc. Fíjense, repito, autosuficientes o vamos a ser autónomos desde el punto de vista energético. Pues ahora, precisamente en Estados Unidos, están pensando, sobre todo con el problema que pasó en Texas, de la autonomía energética de los Estados Unidos y también de su autonomía alimentaria, porque ya sabemos que Estados Unidos es el país del mundo que tiene el mayor déficit comercial y también su deuda pues es varias veces superior a la que tenemos nosotros. Y esa situación está obligando también a los gobernadores, por ejemplo, de Texas o al gobierno norteamericano, a replantear las cosas sobre otros criterios que no son, por lo menos desde el punto de vista formal y que ellos están diciendo, no son los que se gestaron en todo el periodo neoliberal.
Pero eso implica nuevamente lo que hemos dicho aquí, una lucha ideológica, porque son millones de economistas, millones de especialistas, millones de doctores en economía y en distintas ramas de las ciencias sociales que fueron formados, educados bajo el molde neoliberal, y que eso se tiene que desarticular porque los tiempos son otros, la realidad impone situaciones nuevas que vayan, como dice el presidente de la República, orientadas a ser más cercanas al pueblo y no más cercanas, como en el periodo neoliberal, a los bolsillos de las grandes transnacionales y de las oligarquías nacionales. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus comentarios en el Face y tu suscripción en nuestro canal de YouTube. Te deseamos que tengas muy buen día. Hoy, día 26 de febrero del 2021.